Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. El ruido constante de la máquina de coser era casi terapéutico para Marta. Desde que tenía uso de razón, había vivido entre telas, hilos y dedales, pero también entre suspiros silenciosos, manos cansadas y una voz interna que le exigía más, siempre más. Tenía 43 años y un taller pequeño, escondido al fondo de un pasillo en un edificio corporativo donde nadie miraba dos veces. Lo habían dejado ahí porque a alguien se le ocurrió que sería útil tener una costurera interna, pero con los años eso se volvió casi decorativo. La mayoría de los ejecutivos preferían mandar a hacer sus trajes fuera, en boutiques con nombre rimbombante. Marta lo sabía, y aunque decía que no le importaba, en el fondo dolía, porque no era solo coser, era arte. Cada prenda que salía de sus manos tenía historia, detalle, carácter, pero nadie parecía verlo. Y sin embargo, cada mañana llegaba, preparaba su café con leche, se ponía su bata y abría el taller como si el mundo la necesitara, aunque el mundo ni siquiera la saludara. A veces, desde su pequeño rincón, escuchaba las voces fuertes en los pasillos, las risas fingidas de los asistentes, los pasos firmes de los que mandaban. Y entre todos había uno que destacaba sin esfuerzo: Andrés Lozano, el CEO, alto, impecable, con esa manera de caminar que no deja espacio para dudas. Marta lo había visto pasar cientos de veces. Jamás se habían cruzado más de dos palabras, pero ella conocía su estilo. Sabía cuándo un botón estaba flojo o cuándo un dobladillo no caía como debía. Él delegaba todo: su ropa, su agenda, hasta su café. Era meticuloso, exigente y lejano. Marta no sabía si le admiraba o le temía. Quizás ambas cosas. Lo que sí sabía era que él jamás había mandado a ajustar un traje con ella. Prefería la ropa que venía con etiquetas carísimas. Eso la punzaba, como una pequeña aguja invisible clavándose en el orgullo, porque ella sabía, con certeza silenciosa, que podía hacerlo mejor que cualquier boutique, pero nadie lo veía, nadie se lo preguntaba, y ella, como siempre, seguía ahí, invisible, pero atenta a cada costura del mundo. Ese viernes en la mañana, el edificio estaba más agitado de lo normal. Gente entrando y saliendo con carpetas, teléfonos sonando sin parar, rostros tensos. Se acercaba una gala empresarial de alto nivel y todos sabían que era importante para la empresa. Marta había escuchado los rumores durante la semana. Asistirían inversionistas extranjeros, prensa especializada, y Andrés daría un discurso clave. Era, según decían, la noche para brillar. Y aunque el evento no tenía nada que ver con ella, se sentía el peso en el aire. A eso del mediodía, un asistente bajó las escaleras corriendo, con el ceño fruncido y el traje del CEO en la mano. Entró al área de vestuario con desesperación. Marta, desde su taller, apenas lo vio pasar, pero algo en su gesto la hizo levantarse. No tardó en escuchar los gritos ahogados. Una costura abierta, justo en la parte baja del saco. Algo imperdonable para un traje de esa gama, y justo en el día más importante del año. Una diseñadora de moda del equipo intentó resolverlo con pinzas y cinta textil, pero el daño era evidente. El hilo original no aguantó el vapor de la plancha. Marta se acercó, en silencio. Nadie le pidió opinión, como siempre. Las miradas nerviosas volaban de un lado al otro. El asistente maldecía en voz baja, la diseñadora sacudía la cabeza con resignación y el reloj avanzaba sin piedad. La gala empezaba en menos de 4 horas. Marta se acercó un paso más. Nadie la vio realmente, hasta que su voz, suave pero firme, cortó el aire. «Yo puedo arreglarlo». Hubo un silencio denso, incómodo. El asistente la miró como si no hubiera escuchado bien. «¿Tú?», soltó con desdén. Ella no repitió. Extendió la mano serena y esperó. Fue un gesto simple, pero tenía una fuerza distinta.
La diseñadora frunció los labios sin decir nada. Finalmente, el asistente le pasó el saco con gesto rápido, como quien se quita un problema de encima. Marta lo tomó con respeto. No era solo tela, era la oportunidad de probarse a sí misma que lo que hacía valía. Caminó hacia su taller con el corazón acelerado, los dedos ya sintiendo la presión y una voz interna que decía: «No puedes fallar ahora». El saco estaba sobre la mesa como un paciente en cirugía. Marta encendió su lámpara, ajustó el banquito, se ató el cabello con una liga gastada y respiró hondo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El hilo original era delicado, de un tono casi imperceptible, pero ella lo reconocía. Sacó su caja de herramientas, buscó el color exacto y enhebró la aguja con dedos que temblaban apenas un poco. Cada puntada debía ser perfecta. No podía haber rastros, ni arrugas, ni tensiones en la tela. Mientras cosía, los murmullos afuera se hacían más fuertes. Algunos empleados se asomaban, cuchicheaban, otros lanzaban miradas que mezclaban incredulidad y burla. ¿La costurera? ¿Ahora quiere salvar el evento?, se oyó por ahí. Marta no respondió, no levantó la vista. Solo siguió cosiendo, con el ceño fruncido y los labios apretados. El reloj en la pared parecía burlarse de ella, marcando los minutos con crueldad. Pero ella no se detenía. Cada movimiento de la aguja era una declaración de orgullo, una respuesta muda a años de ser ignorada. Cuando dio la última puntada, sintió como algo dentro de ella se soltaba. Era como si hubiera contenido la respiración durante toda la costura y por fin pudiera exhalar. Se permitió observar su trabajo con detalle. El saco estaba como nuevo, no mejor que nuevo. Había logrado reforzar la zona dañada sin alterar el diseño, sin dejar marcas. Era como si nada hubiera pasado, pero algo sí había pasado. Marta sintió un nudo en la garganta, porque por primera vez en mucho tiempo sintió que su oficio, ese que muchos miraban con condescendencia, había tenido un momento de gloria. Acarició la tela con cariño, como quien despide algo querido. Caminó hacia la entrada del vestuario con paso firme y sin decir una palabra dejó el saco colgado en el perchero. Luego regresó a su taller, cerró la puerta despacio y se dejó caer en la silla. No sabía qué vendría después, pero sabía que ese momento era suyo. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Marta intentó volver a su rutina, revisar pedidos, doblar algunas telas, mover tijeras, pero las manos le temblaban. No de miedo, era otra cosa. Una mezcla de adrenalina y desahogo que no se iba. La puerta del taller seguía entreabierta y aunque fingía estar ocupada, no dejaba de mirar hacia el pasillo. Entonces lo escuchó. Los pasos, firmes, calculados, inconfundibles. Andrés, el CEO. Se detuvo frente al perchero. Silencio. Luego un sonido leve, el del gancho al moverse. Ella no se atrevió a asomarse, pero lo imaginaba alzando la prenda, examinándola. Y entonces, una pausa, larga, tensa, como si no supiera qué decir, o como si algo dentro de él se hubiera movido también. Después, sin prisa, siguió su camino. Marta no escuchó una sola palabra, ni un gracias, ni un gesto de reconocimiento, pero en ese silencio había algo. Una especie de respeto tácito, una aceptación muda, como si él, tan inaccesible, tan encima de todo, hubiera entendido algo por primera vez. Horas después, ya entrada la noche, el edificio se fue vaciando. Marta recogía sus cosas cuando la luz del pasillo se encendió de nuevo. Miró por la ventana de la puerta y lo vio a él, solo, de pie frente a su taller. Llevaba la camisa remangada, el saco puesto, perfecto, sin una arruga, y en sus ojos había una suavidad nueva. Marta abrió la puerta con lentitud, no dijo nada, él tampoco, solo entró, sin imponerse, y la miró por unos segundos que pesaban más que cualquier discurso. Luego, simplemente se acercó y la abrazó. Un gesto corto, contenido,
pero cargado de significado. No fue romántico ni teatral, fue humano, sincero. Marta sintió cómo el cuerpo se le aflojaba por un instante, como si toda la presión de ese día encontrara salida en ese simple contacto. Él se apartó, le sostuvo la mirada y con un leve movimiento de cabeza, como quien reconoce el valor real de alguien, se fue. No había palabras, pero sí algo que no se podía negar. El muro que siempre los había separado se había roto. Esa noche, al llegar a casa, Marta no encendió la televisión ni respondió mensajes. Se sentó frente al espejo de su baño, con las tijeras en la mano. Miró su reflejo largo rato. Su cabello caía por los hombros como siempre, sin forma, sin presencia. Lo había mantenido así por costumbre, por inercia. Pero ahora algo dentro de ella pedía cambio. No por él, no por nadie, por ella. Se levantó, fue por una toalla y la colocó sobre los hombros. Tomó un mechón, lo sostuvo firme entre los dedos y sin pensarlo mucho lo cortó. El sonido de las tijeras fue seco, preciso, liberador. Un mechón cayó al lavabo, luego otro. No buscaba estilo ni aprobación, solo marcar un antes y un después. Cuando terminó, su rostro ya no era el mismo. Seguía siendo Marta, sí, pero distinta, más presente, más ella. Se lavó la cara, guardó las tijeras en silencio y por primera vez en años se fue a dormir sin sentir que debía disculparse por ser quien era. Los días siguientes trajeron una energía nueva. Marta volvió al taller con otra postura. No altiva, no agresiva, pero segura. Comenzó a usar ropa que antes dejaba guardada para una ocasión especial. Blusas que le entallaban mejor, colores que resaltaban su piel, detalles sutiles que la hacían sentir bien. Nada ostentoso, pero todo con intención. También empezó a moverse diferente. Caminaba con paso firme, respondía con claridad, y cuando hablaban de ella no bajaba la mirada. No era una transformación mágica. Seguía sintiendo miedo a veces, inseguridad otras, pero algo había cambiado. Esa noche del evento, con esa costura silenciosa, había cosido algo más que tela. Había remendado una parte rota de sí misma, y lo sabía. Tanto que cuando empezaron a llegar nuevos pedidos de clientes recomendados por alguien de la planta alta, Marta ya no se sorprendió. Solo sonrió leve, tomó nota y empezó a organizar su agenda con la seriedad de quien por fin entendió cuánto vale su trabajo. A medida que los encargos aumentaban, también lo hacían las miradas. En la oficina empezaron los murmullos. «Ahora resulta que la costurera es indispensable», decía una voz. «Todo por un abrazo del jefe», soltaba otra con sorna. Marta los escuchaba. No necesitaba estar presente para saber lo que decían. En los ascensores, en la cafetería, incluso en el baño. Pero esta vez no agachó la cabeza, no se justificó, no explicó. Siguió trabajando, entregando piezas impecables, ajustando cada prenda con la precisión de quien ama lo que hace. Una tarde, mientras terminaba un vestido de lino, una compañera entró al taller sin tocar, se apoyó en el marco de la puerta y disparó sin rodeos. «No creas que no nos damos cuenta. Sabes usar el momento a tu favor, ¿no?» Marta levantó la vista, sin rabia, sin ironía. La miró con calma y respondió algo que quedó flotando como bofetada silenciosa. Si lo hubiera hecho alguien con corbata, hoy le estarían aplaudiendo. La otra frunció el ceño, incómoda, y se fue sin responder. Poco después de ese cruce, el CEO organizó una pequeña reunión interna con algunos jefes de área. No era habitual que él bajara a ese nivel de conversación, pero lo hizo. Se presentó sin secretarios, sin protocolos, y se sentó al frente del equipo. Habló poco, pero lo suficiente. Mencionó que el taller de costura era ahora una pieza clave en la identidad de la empresa, que su trabajo reflejaba valores como precisión, resiliencia y atención al detalle.
No dijo el nombre de Marta, no hizo halagos personales, pero cada palabra tenía dirección, y todos sabían a quién se refería. Fue su manera de alinearse, de poner las cosas en su sitio sin armar escándalos. Marta no estaba en esa reunión, pero alguien le contó después. Y aunque fingió que no le importaba, esa noche, al cerrar el taller, apoyó la frente en la puerta por unos segundos. No era vanidad, era justicia. Por una vez, alguien había hablado en voz alta de lo que siempre había estado ahí, y nadie quería ver. El siguiente paso llegó sin que ella lo buscara. Una tarde cualquiera, mientras revisaba unos catálogos de telas, recibió un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Lo había dejado un mensajero, sin explicaciones. Lo abrió con curiosidad contenida y encontró una invitación sencilla pero elegante, cena privada con la dirección general. No había más detalles, solo hora, fecha y lugar. Marta no supo qué pensar. Dudó incluso en asistir, pero algo en su interior, esa nueva fuerza que venía gestándose, le dijo que sí. Esa noche se vistió con un vestido que ella misma había confeccionado hacía meses y jamás había usado. Se maquilló apenas, lo justo. Al llegar, la esperaba una mesa para dos, ya preparada. Y allí estaba él, Andrés, solo, sin ayudantes, sin protocolo. La saludó con una sonrisa leve, distinta, casi humana. Hablaron poco al principio, comentarios sobre el menú, anécdotas triviales, pero había algo en la forma en que él la miraba, como si por fin estuviera viéndola más allá del uniforme, más allá del rol. Después del plato principal, él sacó un segundo sobre, más grueso. Se lo entregó en silencio. Marta lo abrió con cuidado y descubrió un plan detallado, propuesta de expansión para su taller, presupuesto aprobado, apoyo logístico. Él solo dijo: «No quiero que esto se pierda. Lo que tú haces tiene alma, y eso ya no se ve». Ella no supo qué decir. Se quedó en silencio largo rato, con los ojos clavados en los papeles, el corazón golpeando en el pecho. Era todo lo que había soñado sin siquiera atreverse a nombrarlo. Un reconocimiento real, no solo emocional, sino material. Pero también era una decisión grande. Marta levantó la vista, lo miró fijamente como si quisiera ver más allá de la oferta. Él sostuvo la mirada. No había presión, solo espera. Ella bajó los ojos al sobre otra vez, lo cerró con delicadeza y lo guardó en su bolso, y entonces, en un susurro casi imperceptible, dijo: «Lo haré». No hubo aplausos, ni brindis, solo una mirada compartida, de esas que cierran heridas. Desde ese día, Marta empezó a construir algo más que encargos. Empezó a construir un propósito. No cambió de inmediato ni hizo anuncios. Trabajó en silencio, como siempre, pero con otra convicción. Tomó el plan, lo leyó palabra por palabra y ajustó lo que no le hacía sentido. No iba a perder el control de lo que había creado. Pidió asesoría, buscó proveedores, capacitó a una chica joven que quería aprender y recuperó un rincón olvidado del edificio para ampliarlo. Pero lo más valioso no estaba en las reformas físicas. Estaba en cómo ella se plantaba frente a cada decisión. Ya no pedía permiso, proponía. Ya no agradecía por migajas, exigía respeto, no desde la arrogancia, sino desde una certeza nueva. Su valor no dependía de que alguien más lo reconociera, aunque sí dolía que durante tantos años nadie lo hubiera hecho. Aún así, el mundo corporativo no dejó de ser cruel. Una semana después de empezar las reformas, se corrió el rumor de que Marta tenía algo con el jefe. No sorprendía. Era el camino más corto para deslegitimar su esfuerzo. Una mañana, al entrar en el ascensor, escuchó una risa mal disimulada. Dos asistentes cuchicheaban mientras fingían revisar sus celulares. Marta no reaccionó. Miró al frente, esperó el piso y al salir sonrió con una calma que desarmaba. Pero por dentro ardía, no de vergüenza, sino de rabia contenida.
porque lo que había logrado no se lo regaló nadie. Se lo había ganado con cada puntada, cada noche de espalda rota, cada lágrima en silencio cuando nadie confiaba en ella. Esa tarde, cuando se quedó sola en el taller, colocó un cartel pequeño en la entrada. No aceptamos pedidos por recomendación, solo por mérito. Fue su forma de decir, estoy aquí porque lo valgo. Y aunque nadie lo comentara en voz alta, todas lo leyeron. Una tarde cualquiera, cuando el ruido de la oficina parecía haberse calmado, Marta recibió una visita inesperada. Era Clara, una de las diseñadoras jóvenes del equipo de marketing. Siempre había sido cordial, pero distante. Esa vez entró sin sonrisa, con los brazos cruzados. «Quiero saber cómo lo hiciste», soltó, sin rodeos. Marta levantó la vista desde la tela que estaba cortando. «¿Hacer qué?», preguntó sin alterar su tono. Clara avanzó un paso. «Pasar de invisible a imprescindible. ¿Te acostaste con él o fue suficiente con ese show del traje?» El silencio que siguió fue seco, helado. Marta bajó la tijera con calma. Se limpió las manos y la miró con una firmeza que no necesitaba alzar la voz. «Te incomoda que haya logrado algo sin pedir permiso, ¿verdad? Pero lo hice con lo único que ustedes subestiman. Trabajo de verdad». Clara se quedó quieta. Por un momento pareció querer responder, pero no encontró las palabras. Dio media vuelta y se fue sin más. Y Marta, con el corazón aún agitado, volvió a su mesa. No porque no le doliera, sino porque eligió no vivir de ese dolor. Días después, cuando Andrés bajó al taller para ver los avances, no habló del incidente, pero lo sabía. Lo llevaba en los ojos. Esa forma que tenía de mirar en silencio, como si cada pausa dijera más que cualquier discurso. Observó los nuevos estantes, las telas organizadas por color, el espacio ampliado. «Está tomando forma», dijo al fin. Marta asintió. No hubo sonrisas de celebración ni gestos grandilocuentes. Solo trabajo, solo respeto. Y en ese ambiente contenido, él se acercó un poco más. «¿Te pesa lo que dicen?», preguntó, sin rodeos. Marta sostuvo la mirada. «Lo que me pesaba era que durante años nadie me viera. Que ahora hablen no me destruye, me confirma». Andrés no respondió de inmediato. Solo la miró con una mezcla de admiración y algo más que no se atrevía a nombrar. Luego, con un gesto suave, tocó su brazo por un segundo y se fue. Fue un toque fugaz, pero lleno de verdad, porque a veces el respeto se construye así, sin palabras, pero con cada acción. Esa noche, Marta se quedó sola en el taller hasta tarde, no porque tuviera urgencia, sino porque lo necesitaba. El silencio le permitía pensar sin interferencias, sin ruido externo. Tomó una libreta vieja, de esas que usaba para bocetos, y empezó a anotar ideas. Nuevos diseños, tipos de corte, combinaciones de telas, pero también escribió frases sueltas, cosas que quería recordar. No disculparse por crecer, no justificar lo que duele si ya no pesa, no volver a esperar aprobación. En cada palabra había una costura invisible entre su pasado y su presente. Había pasado años temiendo al juicio ajeno, minimizando su talento para no incomodar, agachando la cabeza cuando la ignoraban. Pero ahora era distinto. No era que el mundo la había cambiado, era que ella había decidido no quedarse más quieta. Y eso, en sí mismo, era un acto de valentía. Guardó la libreta en una caja, apagó las luces y antes de cerrar, acarició con la yema de los dedos su vieja máquina de coser. Esa que la había sostenido cuando todo lo demás se caía. Un sábado por la mañana, cuando el edificio estaba casi vacío, recibió una visita inesperada. No fue Andrés, fue la madre de uno de los empleados de mantenimiento, una mujer de rostro curtido y manos trabajadas. Traía un vestido antiguo en una bolsa. «Mi hijo dice que usted puede devolverle la dignidad a esto», dijo tímida. Marta sonrió y la hizo pasar. No preguntó por qué ese vestido era importante. Solo lo extendió sobre la mesa y lo miró como quien lee una historia. Empezó a trabajar en él como si fuera una obra maestra.
no por el valor material, sino porque sabía lo que significaba recuperar algo que parecía perdido. Cuando la mujer volvió a buscarlo, rompió en lágrimas al verlo. «Está más bonito que cuando me lo hicieron», murmuró. Marta no dijo nada, solo la acompañó con la mirada hasta la puerta. Y cuando se quedó sola, entendió algo que no había visto con claridad antes. No necesitaba un escenario, ni aplausos, ni invitaciones privadas. Su fuerza estaba en esos momentos silenciosos, donde una puntada devolvía más que forma, devolvía identidad. El lunes siguiente, el ambiente en la oficina había cambiado. No era evidente, pero se sentía. Las miradas ya no eran solo de juicio o burla. Había una especie de respeto silencioso mezclado con incomodidad, como si su presencia ahora incomodara a quienes antes la ignoraban. Marta notaba los gestos, una compañera que antes no la saludaba, ahora desviaba la vista, un gerente que siempre había hablado con condescendencia, ahora medía sus palabras. No era miedo, era esa tensión incómoda que se genera cuando alguien rompe el molde sin pedir permiso, y ella no necesitaba hacer escándalo para marcar territorio. Bastaba con estar ahí, hacer su trabajo con excelencia y no agachar la cabeza. Una tarde, al pasar por el pasillo central con una muestra de telas, escuchó a un grupo reír. No supo si era sobre ella, pero tampoco le importó. Esa era la diferencia. Antes se deshacía por saber qué pensaban. Ahora no les debía nada. Poco después recibió un correo inesperado de Andrés, un archivo adjunto con la propuesta final para integrar su taller al nuevo catálogo interno de diseño. No una extensión del área de soporte, sino una marca, con su nombre. Taller Marta Díaz. Oficial. Reconocido. Con sello de la empresa. Era más que un gesto. Era un lugar real, legítimo, dentro de una estructura que por años la había mantenido en los márgenes. Marta leyó el documento 3 veces. Luego apagó la pantalla, cerró los ojos y se recostó en la silla. No lloró, no gritó. Solo dejó que ese reconocimiento se asentara en su cuerpo como un abrigo cálido después del invierno. Sabía que aceptar ese paso significaba exponerse más presión, más comentarios, más responsabilidades. Pero también sabía que no era la misma, que estaba lista. Se levantó, fue a la cocina, preparó un café y mientras revolvía con la cucharita de metal, sonrió sola. No por vanidad, por justicia. Por fin, su nombre no estaba al margen, estaba al frente, con letra firme. Las semanas siguientes fueron una mezcla de vértigo y certeza. Marta firmó el contrato sin ceremonia. Solo ella, el documento y la convicción de que estaba tomando una decisión por y para sí misma. No hubo discurso. No hubo foto con apretón de manos, solo una notificación interna anunciando la creación del Taller Marta Díaz como unidad creativa asociada al diseño corporativo. Algunos aplaudieron, otros callaron, pero todos supieron que ya no era solo la costurera del fondo, y eso removió estructuras. A partir de ahí, los encargos no pararon. Ya no solo arreglos, ahora eran piezas exclusivas para ejecutivos, colecciones cápsula para campañas internas, incluso propuestas para eventos especiales. Y lo más importante, Marta elegía, no aceptaba todo, no decía que sí por miedo a perder. Aprendió a decir esto no, esto sí, esto lo hago, pero a mi modo. Y con cada límite se afianzaba más. No era rebeldía, era respeto. Por su oficio, por su tiempo, por su historia. Una tarde, mientras ajustaba un blazer para una gerente nueva, Andrés apareció sin previo aviso. Traía una expresión neutral, pero sus ojos hablaban. Se acercó con calma, miró alrededor del taller, que ahora tenía más luz, más orden, más presencia, y le preguntó si podían hablar unos minutos. Marta dudó un segundo, luego asintió. Fueron a una sala pequeña, sin formalidades. Él se sentó frente a ella, sin papeles, sin laptop,
solo él, y le dijo con voz baja: «Sé que esto no borra los años en que nadie te vio, pero quiero que sepas que lo que hiciste nos cambió a todos». Marta lo escuchó sin moverse. No era un halago, era una confesión. Y en ese instante lo comprendió. Él también había sido víctima de un sistema que invisibiliza lo esencial, pero a diferencia de otros, él había abierto espacio, y eso, aunque no compensara todo, sí tenía peso. No respondió con palabras, solo asintió levemente y volvió al taller. Había trabajo por hacer, y eso también era parte de su fuerza. No quedarse en la emoción, sino transformarla en acción. Con el tiempo, empezó a recibir mensajes de otras mujeres del edificio. Secretarias, asistentes, incluso una contadora que llevaba años encerrada en tareas repetitivas. Todas con historias similares: talento ahogado, ideas no escuchadas, miedo a incomodar. Marta las escuchaba no como una líder ni como una figura pública, sino como una igual. A veces les compartía tips de costura, otras solo las dejaba hablar. Se convirtió, sin querer, en un punto de referencia. No porque buscara admiración, sino porque su proceso mostraba algo que muchas necesitaban ver: que sí se puede cambiar de lugar sin traicionarse. Un día, una joven que apenas empezaba en el área de diseño le dejó una nota en la mesa. «Gracias por existir en este edificio. Nos haces creer que todavía hay espacio para nosotras». Marta la guardó en una caja junto a retazos importantes, como si fuera una joya. Porque lo era. Era la prueba de que su trabajo, su lucha silenciosa, estaba resonando más allá de los trajes y las telas. Pero no todo era reconocimiento. También llegó el desgaste, las jornadas largas, las decisiones constantes, la presión de no fallar ahora que todos la miraban. Una noche, mientras revisaba una entrega doble, se quedó paralizada frente a una blusa mal cosida. No era grave, pero en otro momento lo habría visto antes. Se sentó en la banqueta, soltó la prenda y por primera vez en meses lloró. No por tristeza, por agotamiento, por el peso de sostener sola un sueño que cada vez crecía más. Esa noche no terminó el pedido. Cerró el taller, bajó las luces y se fue a casa a dormir. Y a la mañana siguiente volvió con calma. Se hizo un café, respiró hondo y dejó un cartel en la puerta. «Hoy abrimos una hora más tarde. La jefa también se cuida». No necesitaba ser infalible. Necesitaba ser real. Y en esa decisión, simple pero firme, se reafirmó lo que llevaba tiempo construyendo. Su poder no estaba en resistir todo, estaba en elegir cómo resistir. Un viernes al mediodía, mientras Marta ajustaba el ruedo de un pantalón en el probador nuevo del taller, recibió una visita que no esperaba. Era Andrés, otra vez, pero esta vez venía distinto. No traía prisa ni papeles, solo una bolsa de tela en la mano. «Es para ti», dijo, con voz más baja de lo habitual. Marta dejó el pantalón, se limpió las manos y tomó la bolsa con desconfianza curiosa. Dentro había una caja de madera tallada, con hilos de colores ordenados como una paleta de pintura. En la tapa, grabado con láser, decía: «Tu arte cambia historias». Marta se quedó inmóvil. No sabía qué decir. Andrés no esperó respuesta. Solo se quedó ahí, mirándola, hasta que ella levantó la vista. Y en sus ojos se leía algo nuevo. Algo que iba más allá del respeto. Era afecto. Era admiración sin adornos. Ella sonrió apenas, cerró la caja y dijo: «Gracias, no la esperaba, pero me hacía falta». Él asintió. No hacía falta más. Desde ese momento, su relación cambió de tono. Ya no era solo profesional, pero tampoco era una historia de amor convencional. Era algo que se tejía lento, sin etiquetas, sin apuros. Andrés pasaba por el taller de vez en cuando, no para revisar nada, sino para estar. A veces le llevaba un café, otras simplemente la observaba trabajar. Marta no se dejaba distraer, pero en el fondo sentía
Sentía que ese hombre que antes parecía de piedra empezaba a mostrar grietas por donde salía algo más humano, más real, y lo valoraba. No porque necesitara una pareja, sino porque era bonito sentirse vista por alguien que no exige nada a cambio. Sin embargo, ella lo tenía claro. No iba a construir su nueva vida sobre otra dependencia. Si él quería estar, bien. Pero su camino ya no se ajustaba a los pasos de nadie. Y eso, paradójicamente, era lo que más lo atraía de ella. Un lunes cualquiera, mientras Marta organizaba muestrarios en el nuevo estante del taller, una gerente del área comercial se acercó con paso rápido. Traía en las manos una carpeta gruesa y una cara que no dejaba buen presagio. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. Resultaba que una de las colecciones cápsula que Marta había diseñado había sido presentada como propia por otra colaboradora en una junta privada. Las imágenes, los bocetos, incluso las frases, todo, calcado. Marta escuchó en silencio sin interrumpir. No fue sorpresa. Había aprendido que cuando una mujer empieza a destacarse, siempre hay quien quiere subirse a su sombra. Respiró hondo, tomó la carpeta y revisó cada hoja. Luego se levantó, fue a su archivo personal y sacó los originales, con fecha, firma y notas a mano. No necesitó hacer escándalo, solo entregó las pruebas al área legal. Días después, la colaboradora fue retirada del proyecto sin explicación pública. Marta no celebró, no hacía falta. La verdad, a veces, se impone sola. Pero el rumor volvió a circular. Claro, la protegida del jefe no podía ser tocada. Marta lo oyó en un ascensor, justo detrás de 2 ejecutivos que no sabían que ella estaba ahí. Esta vez no se quedó callada. Al llegar al piso, giró levemente la cabeza y, sin levantar la voz, dijo: «Si ustedes trabajaran con la mitad de precisión que yo, no tendrían que inventar excusas para su mediocridad». No hubo respuesta, solo miradas bajas. Marta siguió su camino. En su cuerpo todavía quedaban rastros del temblor interno que provoca exponerse, pero cada vez duraban menos. Aprendía a defenderse sin volverse de piedra, a poner límites sin perder su centro. No era venganza, era dignidad. Y esa lección se había bordado en ella como una costura firme, hecha para durar. Esa noche, al cerrar el taller, encendió una velita aromática, se sirvió un té caliente y anotó en su libreta: «Hoy me defendí de pie, sin perder el hilo». Pasaban los meses, y el taller ya no era solo un lugar de trabajo. Era un refugio para Marta y para otras mujeres que, poco a poco, empezaban a acercarse con sus propias prendas rotas, y no solo de tela, buscando algo más que arreglos. Una costurera mayor que había cerrado su tienda por falta de clientela, una madre soltera que quería aprender un oficio, una chica trans que no encontraba quien le hiciera ropa que realmente le quedara bien. Marta las recibía sin grandes discursos. Les ofrecía un asiento, una aguja y tiempo, mucho tiempo, porque entendía que a veces coser era también reconstruir pedazos de la propia historia. Un día una de ellas le dijo entre risas y lágrimas: «Esto ya no es un taller, es una casa para las que nadie vio». Y tenía razón. Sin haberlo planeado, Marta había creado algo más que un negocio. Había tejido una red, puntada por puntada, sin ruido, sin anuncios. Y eso valía más que cualquier contrato. Andrés seguía apareciendo, pero con distancia cuidadosa. No la invadía, no imponía, solo estaba. Y Marta, que al principio esperaba algún gesto más claro, fue entendiendo que eso también era valioso, que no todo tenía que concretarse en pareja para ser amor. Una tarde, él llegó con una pequeña caja de madera. Dentro, una nota escrita a mano: «Cuando estés lista para dar un paso, sea cual sea, yo estaré». No había firma, no había presión. Marta guardó la nota en su cajón más privado. No la leyó de nuevo durante semanas. Estaba concentrada en algo más grande, en su proceso, en su tiempo.
porque por primera vez en su vida no sentía que debía apurarse para no perder algo. Sentía que si era real, iba a esperar, y si no esperaba, entonces no era. Así de claro, así de simple, así de fuerte. Un día, mientras Marta ajustaba el ruedo de un vestido de gala para una ejecutiva de otra filial, sintió una punzada en la espalda. No era nueva, era ese tipo de dolor que el cuerpo guarda como recuerdo de años mal sentados, malas posturas y estrés acumulado, pero esa vez no lo ignoró. Se detuvo, se estiró con calma y decidió cerrar el taller una hora antes. No pidió permiso, no avisó con disculpas. Solo dejó una nota en la puerta. Hoy la jefa también se cuida. Se fue caminando lento, con el sol bajando y el viento tibio en la cara. Fue directo al parque, se sentó en una banca y sacó de su bolso la libreta que la acompañaba desde el inicio. Escribió: «No quiero vivir solo para sobrevivir. Quiero respirar entre costuras». Esa frase se le quedó pegada como una etiqueta interna. Y en ese respiro sintió algo distinto, una libertad que no venía de haber ganado, sino de haber dejado de perderse. Días después, recibió una invitación para una ceremonia de premiación interna. No solía asistir, pero esta vez algo le dijo que debía estar. Se vistió con uno de sus trajes favoritos, un conjunto sencillo, en lino crudo, que había cosido para sí misma cuando aún nadie le pedía nada. Llegó sola, sin adornos, sin séquito. Al entrar al salón, sintió algunas miradas, algunas sonrisas tensas y otras auténticas, pero caminó firme, no buscaba reconocimiento, pero tampoco lo evitaba. En un momento del acto, llamaron su nombre. Por transformar con sus manos lo que parecía invisible, dijeron. Subió al escenario sin temblar, recibió el reconocimiento, miró al público y no dijo palabras. Solo hizo una leve inclinación de cabeza. Agradecer sin rebajarse, mostrar sin gritar. Al bajar, Andrés estaba en la fila del fondo. No aplaudía como los demás. Solo la miraba, con una intensidad que lo decía todo. Te veo, y me alegro de que por fin tú también te veas. Esa misma noche, después de la ceremonia, Marta no volvió directo a casa. Caminó unas cuadras en silencio, todavía con el diploma en la mano, y terminó entrando a su taller. No había nadie, solo ella, el olor a tela, las máquinas apagadas y esa luz cálida que tanto la tranquilizaba. Dejó el reconocimiento sobre la mesa, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo. No como quien se rinde, sino como quien vuelve al centro. Recordó tantas noches en ese mismo lugar, llorando en silencio, cosiendo con la espalda doblada, escuchando las voces de otros decidir por ella, y ahora estaba ahí, sin pedir permiso, con su nombre en la puerta, con su historia cosida en cada rincón. No era una heroína, ni una mártir, era una mujer que había aprendido a hacerse visible. Y eso, pensó mientras se abrazaba las rodillas, era más que suficiente. No necesitaba aplausos eternos, solo necesitaba no volver a olvidarse de sí misma. El lunes siguiente, Marta llegó al taller más temprano de lo habitual. Abrió las ventanas, dejó entrar el aire fresco y empezó a reorganizar telas que había descuidado en los últimos días. Sentía la necesidad de ordenar no solo el espacio, sino lo interno. Mientras acomodaba una caja en lo alto del estante, una nota cayó sin querer. Era la misma que Andrés le había dado meses atrás. Cuando estés lista para dar un paso, sea cual sea, yo estaré. La leyó en voz alta por primera vez. Y entonces lo supo. No era un paso hacia él, era un paso hacia lo que ella realmente quería. Caminó hasta su escritorio, tomó una hoja en blanco y empezó a redactar una propuesta para un nuevo proyecto, una línea de ropa accesible con enfoque en mujeres reales, sin tallas estándar, sin moldes impuestos, porque ella también había vivido años intentando encajar, y ya era hora de que otras también pudieran sentirse a medida. No era solo costura, era reparación, era libertad en forma de tela.
Con la propuesta en mano, Marta pidió una reunión formal con la dirección. No esperó a que Andrés la llamara. Quería hacerlo desde su lugar, sin atajos emocionales. La recibieron 3 ejecutivos, 2 de los cuales la habían ignorado durante años. Expuso su plan con seguridad, sin adornos. «Quiero crear una línea que abrace a quienes siempre quedaron afuera del espejo», dijo. Mostró bocetos, costos estimados, tiempos de producción. Ninguno de ellos interrumpió. Al final, uno preguntó, «¿Y por qué tú?». Marta lo miró directo a los ojos. «Porque yo sé lo que es no caber. Porque mientras ustedes vestían etiquetas, yo aprendí a coser verdad». Hubo un silencio breve, y entonces uno de ellos cerró la carpeta y dijo, «Te apoyamos, pero hazlo a tu manera». Ella asintió. No hubo emoción exagerada, solo una certeza. Ya no pedía espacio, lo tomaba, y eso cambiaba todo. Al salir de la reunión, Marta cruzó el pasillo principal con paso tranquilo. No buscaba impresionar a nadie. En su taller la esperaban 2 chicas con quienes había empezado a trabajar en secreto para la colección. No eran diseñadoras famosas, eran mujeres como ella, con ojos cansados y manos firmes. Les contó la noticia sin exaltación. «Arrancamos», dijo. Ellas aplaudieron bajito, como quien celebra en sintonía. Esa tarde, entre telas y risas discretas, Marta se sintió plena. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía la sensación de estar sola empujando un muro. Ahora empujaban juntas, y esa unión, sin jerarquías ni reverencias, era lo que más la llenaba. No era la historia de una mujer que se salvó porque alguien creyó en ella. Era la historia de una mujer que se creyó a sí misma cuando todos la subestimaron. Y esa, sin duda, era su mejor costura hasta ahora. Una mañana de miércoles, mientras organizaban las primeras piezas de la nueva colección, Andrés apareció en la puerta del taller. No traía traje. Venía en jeans, algo poco común para él. Marta levantó la vista y sonrió leve. Él le devolvió la sonrisa, pero no entró. Solo dijo, «¿Podemos hablar?». Ella asintió y lo acompañó hasta una sala de reuniones vacía. Allí, sin rodeos, él habló. «He estado esperando a que tú decidieras si querías que yo estuviera, y entiendo si no. Pero quiero decirte algo. No vine a completar tu vida. Vine a compartir lo que tengo, si quieres». Marta lo escuchó sin moverse. Había algo distinto en su tono. No era hombre de palabras vulnerables, pero esa vez no se escondía. Cuando terminó, el silencio llenó el espacio. Ella lo miró con calma. «No quiero a alguien que me salve. Quiero a alguien que no estorbe mi vuelo». Andrés bajó la mirada, asintió y murmuró, «Entonces seré viento, no carga». No se abrazaron, no se besaron, pero se entendieron. Después de ese encuentro, Marta volvió al taller con el corazón tranquilo. No tenía la euforia del principio, pero sí una serenidad nueva. Sabía que no todos lo entenderían, que muchos seguirían pensando que había usado su cercanía con Andrés como escalera. Pero ella ya no vivía para desmentir versiones, vivía para construir la suya. Y esa versión no tenía guión predecible ni final de cuento. Tenía días largos, decisiones complejas, cansancio real, pero también tenía propósito, y eso era suficiente. A partir de ahí, Andrés fue apareciendo de forma más natural. A veces se sentaba a tomar un café, otras pasaba a dejar una tela especial que había encontrado. No había presión, ni promesas eternas, solo presencia. Marta se permitía disfrutarlo, sin entregar el timón. Había entendido que amar no era desaparecer dentro de otro. Era sostenerse de pie, incluso cuando alguien decide caminar al lado. Con el avance de la colección, llegaron nuevas entrevistas, invitaciones a eventos y propuestas externas. Algunas marcas querían asociarse, otras ofrecían comprar la idea, pero Marta fue clara desde el inicio. No estaba dispuesta a entregar lo que tanto le costó construir por urgencia o vanidad. Prefería crecer lento y firme.
En una de las entrevistas, una periodista le preguntó cómo logró todo esto viniendo desde un taller al fondo del edificio. Marta respiró hondo y respondió, hilvanando dignidad donde otros solo veían servicio. La frase se viralizó, pero ella no se dejó marear, no cambió su tono, ni su forma de hablar. Seguía llegando temprano, cosiendo con paciencia, revisando cada prenda una por una, porque entendía que, si quería que ese proyecto durara, debía tener su sello en cada parte. Y eso incluía mantener los pies en el suelo mientras su nombre empezaba a subir por las escaleras que antes parecían vetadas. En medio de ese torbellino, una tarde cualquiera, Andrés llegó con una caja forrada en lino crudo. Marta la miró con desconfianza divertida. «No es un anillo», aclaró él antes de que dijera nada. Dentro había una cinta métrica antigua, restaurada, con una inscripción, «Para que nunca olvides quién mide tu valor». Marta la tomó con cuidado, la miró largo rato y luego lo abrazó, no con pasión exagerada, con gratitud profunda, porque ese regalo decía más que 1000 promesas. Él sabía que su medida no estaba en el amor que recibía, sino en el que se daba a sí misma. Guardó la cinta en su caja especial, junto a los primeros bocetos, la nota vieja y la libreta de frases. Todo lo que la había sostenido durante el camino. Y entendió que, aunque la historia con Andrés aún no tenía definición, no necesitaba correr. Si él realmente era parte de su vida, lo sería sin exigir espacio. Y si no, su camino igual seguiría fuerte, porque ya no tejía para ser aceptada. Tejía para no volver a romperse. La presentación oficial de la colección fue íntima, sin flashes ni alfombra roja. Marta eligió un espacio sencillo, el mismo salón donde años atrás la habían ignorado en una reunión. Esta vez, ella encabezaba la mesa. Invitó a mujeres clave en su camino, algunas conocidas, otras invisibles para el resto, pero fundamentales para ella. Una exclienta que le pagó cuando nadie más lo hacía, una señora mayor que siempre le llevaba galletas sin pedir nada, y 3 chicas del nuevo equipo. No hubo discursos, solo una pasarela lenta, real, con modelos de todas las edades, tallas y colores. Cuando la última pieza cruzó el espacio, Marta se quedó de pie, en el centro. No habló, no lloró. Solo se quitó los zapatos, caminó descalza hasta la última modelo y la abrazó. Era su forma de decir, aquí todas cabemos. En ese gesto, sin escenografía ni aplausos forzados, se selló lo que tantas veces había soñado. Un espacio donde nadie tuviera que achicarse para entrar. Esa noche, al volver a casa, Marta encontró una carta bajo la puerta. Reconoció la letra. Era de Andrés. Decía poco, pero lo justo. No estuve en primera fila porque entendí que ese escenario era solo tuyo. Y eso me hace admirarte más. Marta leyó las líneas 2 veces y luego guardó el papel en su caja sin responder. No por frialdad, por respeto al gesto, porque entendía que hay amores que no necesitan imponerse para estar presentes. Al día siguiente volvió al taller como siempre, con su café, su bata y su carpeta de tela. Pero algo en su mirada era distinto, más firme, más clara, como si, después de tanto remiendo interno, ya no hubiera hilos sueltos en su historia, solo costuras fuertes, propias, elegidas. Y eso era el verdadero lujo que nadie podía comprar. Con el paso de las semanas, algo en el ambiente cambió. Ya no eran solo pedidos y compromisos. Empezaron a llegar cartas de otras partes del país. Mujeres que le escribían contando cómo ver su historia les había dado fuerzas para salir de relaciones vacías, para volver a estudiar, para retomar un proyecto guardado en una caja vieja. Marta leía cada mensaje con el corazón en la garganta. No respondía a todos, pero los leía todos. Algunos los colgó discretamente en un corcho detrás de su mesa, no como trofeos, como recordatorios de por qué hacía lo que hacía, porque, aunque su camino había empezado por una costura de emergencia, lo que había tejido era mucho más profundo,
una red emocional de mujeres que, como ella, alguna vez se sintieron invisibles. Y eso valía más que cualquier premio, más que cualquier contrato. Era un reconocimiento que no venía con aplausos, pero se sentía en el alma. Una tarde, mientras bordaba a mano un detalle en una blusa, una de las chicas del taller le preguntó si Andrés era su pareja. Marta sonrió sin dejar de coser. «No lo sé, no lo necesito definir», dijo. La joven frunció el ceño. «Pero, ¿están juntos o no?» Marta levantó la vista, serena. «Estamos bien, y eso me basta». No había evasión, había libertad, porque por fin había entendido que el amor no era llenar vacíos ni asegurar compañía, era elegir compartir sin perderse. Esa misma noche recibió un mensaje de él. «Si un día decidís que querés caminar más cerca, aquí estaré, sin urgencias, sin moldes». Marta no respondió, solo se recostó en su sillón, cerró los ojos y pensó en lo lejos que había llegado. Y por primera vez no le dolía no tener certezas, le daba paz. Porque ya no era la misma mujer que cosía en un rincón oscuro, esperando que alguien la note. Ahora, ella era quien encendía la luz. Llegó fin de año, y con él una de esas jornadas simbólicas que suelen pasar desapercibidas, pero que marcan. Marta decidió cerrar el taller por unos días. No por cansancio físico, sino porque sentía que necesitaba hacer un alto emocional. Fue un viernes, después de entregar el último pedido del año, que apagó las luces, se sentó frente a su máquina de coser apagada y se quedó ahí. Silencio total. Solo el sonido lejano de la ciudad por la ventana. Pensó en todo lo que había vivido en 12 meses, en cómo había empezado siendo la costurera del rincón, y hoy era referente para muchas sin siquiera habérselo propuesto. Pensó en Andrés, en lo que fue surgiendo entre ellos, en lo que no necesitaba nombre, pero se sentía verdadero. Y pensó en ella, sobre todo en ella, en la mujer que había renacido entre hilos, que se reconstruyó sin venganza, sin gritos, solo con trabajo, temple y dignidad. Cerró los ojos, suspiró profundo, y no deseó nada, porque por primera vez lo tenía todo: paz, claridad y un presente que se sentía como hogar. Aprovechando esos días, volvió a su barrio de infancia. Caminó por calles que no pisaba hacía años. Pasó frente a la vieja mercería donde su madre compraba botones y se detuvo frente al portón oxidado de la escuela donde aprendió a coser. Llevaba puesta una blusa de su colección. La gente la miraba, algunos por curiosidad, otros sin reconocerla. Y eso le gustaba, porque no necesitaba ser alguien en boca ajena. Sabía quién era en su propio espejo. Entró a una pequeña cafetería, pidió un té y se sentó sola junto a la ventana. Desde ahí, escribió en su libreta una última frase antes de empezar el nuevo año. Todo lo que soy, lo cosí sin ruido, pero con cada parte de mí. Cerró la libreta, sonrió leve, y mientras revolvía el té, se sintió liviana. Como si, después de tanto, ya no hubiera nada que demostrar. Solo vivir, a su ritmo, con sus reglas. A su regreso al taller después de los días de descanso, Marta encontró una pequeña caja sobre su mesa de trabajo. No tenía remitente, pero reconoció el envoltorio. Era el mismo papel que Andrés usaba para los envíos de muestras. Dentro había una carta, escrita a mano, sin adornos. No te escribo para interrumpir. Te escribo para recordarte que no se trata de elegir entre estar sola o acompañada. Se trata de elegir con quién seguir siendo tú. Marta leyó la frase varias veces. Luego guardó la carta sin prisas, con el mismo cuidado con el que enrollaba una tela delicada. No respondió. No hacía falta. Esa nota no era una invitación, era un espejo, y ella, por fin, no necesitaba validarse en otro para verse entera. Aquel día trabajó más liviana. Ajustó detalles de un vestido, supervisó nuevas telas y compartió un mate con las chicas del taller.
Su mundo no se había vuelto perfecto, pero sí era suyo, y eso bastaba para no volver a soltarlo. Con el paso de los días, el proyecto de moda inclusiva empezó a tomar vuelo propio. Las clientas llegaban con historias, no solo con medidas. Marta las escuchaba, las medía con respeto y diseñaba piezas que abrazaban cuerpos e historias. No vendía ropa, vendía experiencia de identidad. En cada prueba, en cada ajuste, había una conversación que cerraba una herida, que devolvía a alguien la sensación de pertenecer, y eso la sostenía, más que los números, más que los reconocimientos. Un mediodía, una mujer mayor, ojos húmedos y manos temblorosas, se miró al espejo y murmuró: «Pensé que ya no se podía volver a gustarse». Marta no respondió con palabras, solo ajustó un botón y sonrió con ternura, porque ahí estaba todo. Esa era la meta real: volver a gustarse, volver a ocupar el cuerpo como casa. Y si su aguja podía ayudar en eso, entonces su oficio era mucho más que costura. Era vida, remendada, sí, pero fuerte. Una mañana, mientras Marta planchaba una blusa blanca para entregar, el vapor le nubló por segundos la vista. Y en ese leve desenfoque recordó una escena vieja. La primera vez que cosió en el taller, cuando nadie confiaba en ella y su lugar parecía solo decorativo. Pensó en esa versión suya, insegura, silenciosa, esperando aprobación ajena, y se dio cuenta de cuánto había cambiado, no de forma abrupta. Había sido una transformación lenta, casi invisible, hilvanada entre decisiones pequeñas y gestos firmes. No había un punto exacto donde todo cambió. Fue una acumulación de momentos donde eligió no retroceder. Terminó de planchar, colgó la blusa en el perchero y se quedó unos segundos mirándola. Blanca, simple, limpia, como una hoja nueva, y entonces pensó que quizás, a veces, uno no necesita un final feliz. A veces solo necesita empezar distinto. Y ella, sin duda, ya no empezaba desde el mismo lugar. Esa misma semana recibió un pedido especial. Una firma internacional quería incluir una pieza suya en una muestra global de diseño artesanal. No por tendencia, no por marketing, por autenticidad. Al principio dudó, no por miedo a no estar a la altura, sino porque sabía que ese mundo podía devorar lo que tocaba. Pero luego pensó: si ella había aprendido a poner sus límites, también podía ponerlos ahí. Aceptó, pero con una condición: la pieza debía llevar su historia bordada en el interior. No visible para todos, pero presente, como ella. Como tantas mujeres que caminan sin ruido, pero sostienen el mundo con hilo invisible. La firma aceptó, y Marta diseñó una prenda simple, poderosa, sin excesos. Y en el forro cosió una frase con hilo dorado: «Aquí también cabemos». Cuando la terminó, la sostuvo entre las manos y sintió orgullo, no solo por la prenda, por todo lo que había tenido que atravesar para poder escribir eso con verdad. Poco después de enviar la prenda, recibió una invitación para viajar a presentarla en persona. Un evento discreto, sin alfombra roja, pero con diseñadoras de distintos países. Marta pensó mucho antes de aceptar, no por miedo a volar, sino por algo más profundo. Por primera vez tenía que dejar el taller sin ella. Fue entonces que comprendió el verdadero desafío del crecimiento: aprender a soltar sin perder el control. Delegó tareas, confió en su equipo y se fue. El día del evento, vestida con un diseño propio, se paró frente a un público que no la conocía. Habló con voz firme, sin adornos, sin palabras rebuscadas. Contó su historia como quien cose un borde recto, con precisión y verdad. Al terminar, hubo aplausos. Pero lo que más la marcó fue lo que pasó después. Una mujer se le acercó, con acento extranjero, y le dijo: «Gracias por no contar un cuento de hadas. Gracias por mostrar que también se puede empezar remendando». Marta le apretó la mano, y supo que esa era su mayor conquista. Al volver, encontró el taller intacto.
Las chicas habían resuelto todo con orden, los pedidos estaban al día y en el tablón había una nota pegada con cinta. Te extrañamos, pero lo hicimos bien. Marta la leyó y sonrió con los ojos llenos. Era el mayor regalo que podía recibir, saber que había construido algo que no dependía solo de ella, que su fuerza se había multiplicado. Esa noche volvió a su casa. Se preparó una cena sencilla y puso música suave. En un momento sonó el timbre. Era Andrés. No traía flores ni regalos, solo una expresión serena. «Quería verte», dijo. Marta lo dejó pasar. Le ofreció una copa de vino y se sentaron en el sillón sin necesidad de explicarse. No hablaron de ellos. Hablaron de la vida, del taller, de lo que viene, y al final de la noche, cuando él se fue, no hubo beso de despedida. Solo una mirada profunda y una frase que quedó flotando. «Hasta cuando quieras, sin apuro». Y eso para ella era el mejor tipo de amor posible. Los días siguieron con ritmo tranquilo. Marta ya no vivía con el nudo en el estómago que antes la acompañaba al llegar al taller. Ahora su espacio respiraba con ella. Cada hilo tenía una historia, cada tela un rostro, cada prenda un fragmento de transformación. A veces se quedaba después del horario, no por obligación, sino porque le gustaba cerrar con calma. Una de esas noches, mientras organizaba retazos, encontró entre los cajones una foto vieja. Ella, con el cabello largo, los ojos apagados, sosteniendo una costura que apenas se veía. La miró largo rato, no con tristeza, con gratitud, porque esa mujer fue la que aguantó todo para que la de ahora pudiera florecer. Colocó la foto en un marco discreto y la dejó en el rincón más alto del taller, no como nostalgia, sino como testigo, para no olvidar de dónde vino, para nunca volver a dudar de cuánto se puede cambiar sin perder la esencia. Semanas después llegó una carta del extranjero. La prenda con su historia había sido elegida para una exposición itinerante. Viajaría por distintos países como símbolo de identidad y resiliencia femenina. Marta leyó el correo y se quedó inmóvil. No corrió a contarle a nadie. No hizo publicaciones. Solo se acercó a la máquina de coser, la encendió y empezó una nueva pieza. Porque entendía que el mayor homenaje no era celebrarse, era seguir. Esa misma tarde, una clienta nueva le confesó entre lágrimas que llevaba años sin mirarse al espejo. Marta no la interrumpió. Solo le tomó medidas con cuidado y dijo: «Vamos a hacer algo que te abrace». Esa frase, simple y directa, se convirtió en parte del nuevo lema del taller. Ropa que abraza. No era un eslogan, era una filosofía. Y en cada puntada, en cada botón, en cada hilo elegido, Marta reafirmaba su misión: coserle el alma a quienes el mundo había hecho sentir pequeñas. Y eso no tenía precio. El día de su cumpleaños número 45, Marta decidió no hacer nada especial. No organizó cenas ni invitó a nadie. Cerró el taller al mediodía, se preparó un almuerzo sencillo y pasó la tarde reorganizando su casa, tirando cosas viejas, guardando otras. Fue al final de la tarde, mientras ponía orden en un cajón del armario, que encontró una pequeña cajita olvidada. Dentro, una alianza dorada. No era de matrimonio, era la que solía usar cuando soñaba con casarse, mucho antes de entender que amar a alguien no era entregarse entera. La miró un rato, la giró entre los dedos y luego la metió en una copa de cristal que estaba en la repisa. No con dolor, con símbolo. Porque entendía que, aunque nunca llegó ese altar, había llegado algo mejor. Un vínculo con ella misma. Sin promesas vacías, sin renuncias internas. Se sirvió una copa de vino, levantó el cristal con la alianza adentro y brindó en silencio. Por todo lo que fue, por todo lo que ya no sería y por lo que estaba por venir. Esa noche recibió un mensaje de Andrés. «Feliz cumpleaños. Si hoy decidís celebrar con alguien, aquí estoy». Marta miró la pantalla, respiró hondo.
y no respondió. Apagó el teléfono, se puso una bata cómoda y se sentó a coser, no por obligación, por placer, porque a esa altura de su vida entendía que hay silencios que también son respuesta, que a veces no contestar es cuidarse, que no todo lo que emociona se debe tomar al instante, y que si alguien de verdad quiere estar, sabrá esperar. Al terminar la costura, se quedó mirando la tela extendida, con luz cálida sobre ella, y pensó, qué paz elegir desde mí, no desde el miedo a perder. Era la primera vez en muchos años que un cumpleaños no venía acompañado de lágrimas escondidas o expectativas frustradas. Solo calma, solo ella. Y eso, en su historia, ya era una victoria gigante. Días después, Marta se sentó frente al espejo de su casa y se miró largo rato. No buscaba defectos ni cambios, solo quería verse, su cabello, ya más corto y canoso en las raíces, sus manos marcadas por años de hilo y aguja, sus ojos con arrugas suaves. Nada de eso la molestaba. Al contrario, cada línea, cada pliegue, era prueba de que había vivido con intensidad, con verdad. Se puso una blusa clara, una de las primeras que cosió para ella misma cuando decidió reescribir su historia. Se calzó unos zapatos cómodos, se puso los aros pequeños de plata que le había regalado su madre antes de morir y salió. Iba a visitar a una clienta mayor que no podía trasladarse, no tenía por qué hacerlo, pero quería. Porque así era su forma de estar en el mundo ahora, eligiendo cada paso sin quedar debiendo nada a sí misma. Y mientras caminaba por la vereda, con sol tibio y una brisa suave, sintió algo que antes solo escuchaba en otros: plenitud. Al llegar a la casa, la clienta, una señora de más de 70 años, la recibió con ojos brillosos. «Nunca nadie me ofreció venir hasta acá», le dijo. Marta sonrió, sacó la cinta métrica y el bloc de notas. Pasaron una hora tomando medidas, eligiendo telas, recordando viejos vestidos. Cuando terminó, la señora le tomó la mano con fuerza. «Gracias por recordarme que aún soy digna de belleza». Esa frase se le quedó grabada. Caminó de regreso al taller con una sensación distinta en el pecho. No era ego, era propósito. Al entrar, las chicas del equipo le mostraron el primer pedido internacional confirmado. Una tienda en Lisboa quería sus piezas. Marta lo leyó con calma. No gritó, no lloró. Solo dijo: «Vamos a hacerlo bien», porque ya no trabajaba para demostrar, trabajaba para honrar. Y eso tenía un peso mucho más profundo. Con la colección internacional en marcha y el taller más vivo que nunca, Marta decidió hacer algo simbólico. Tomó la primera blusa que cosió cuando recién empezaba, aquella que nunca vendió ni mostró, y la colgó en una percha de madera fina. La colocó en una pared del taller, con una pequeña placa debajo. «Aquí comenzó todo». Y lo seguimos haciendo con las mismas manos. Las chicas del equipo la miraron con admiración silenciosa. Sabían lo que eso representaba. No era decoración, era historia, y cada una de ellas en su forma también formaba parte. Esa tarde, mientras cortaban telas, una de las más jóvenes le preguntó si no le gustaría escribir un libro. Marta se rió suave. «Yo ya lo escribí, pero con costuras». Y era cierto. Cada prenda, cada cambio, cada cliente emocionada, era un capítulo de algo mucho más grande que su biografía. Era un legado. Un viernes al caer la tarde, Andrés apareció. No había pasado en semanas. Se paró en la entrada sin decir nada. Marta lo vio desde lejos y se acercó con paso firme. Él sostuvo su mirada y, sin rodeos, le dijo: «No vengo a pedir nada, solo a ofrecer. Mi compañía, si la querés. Sin molde, sin calendario». Ella no respondió de inmediato. Lo miró largo rato, como quien evalúa no el gesto, sino la intención detrás. Luego, sin dramatismo, respondió: «Estoy bien sola, pero también podría estar bien contigo. Si seguimos así, con espacio, con respeto, sin atajos». Andrés asintió, y por primera vez no hubo tensión,
solo posibilidad. No necesitaron sellarlo con un beso. Solo compartieron una tarde entera hablando de proyectos, de viajes, de lo simple. Y en ese compartir tranquilo, sin exigencias, Marta entendió que el amor que no asfixia también puede florecer. En los días siguientes, Marta comenzó a preparar una pequeña exposición en su taller. Una muestra de piezas hechas por las mujeres que había formado. No buscaba prensa ni ventas, solo quería que cada una pudiera mostrar su trabajo y sentirse vista. El evento fue íntimo, cálido, sin escenografía. Mujeres de distintas edades, cuerpos y trayectorias, mostrando sus creaciones con orgullo. Marta no tomó protagonismo. Caminaba entre las mesas ayudando, sirviendo té, sosteniendo bastidores, porque ya no necesitaba ser el centro. Su poder estaba en amplificar otras voces, en abrir espacio. Al final del evento, una joven del equipo la abrazó y le dijo: «Nunca imaginé que coser me iba a salvar». Marta la abrazó de vuelta con fuerza. No dijo nada, pero en su silencio lo dijo todo. Porque sí, coser también salva. Salva pedazos de dignidad, de historia, de amor propio. Y ella lo sabía mejor que nadie. Cuando la tarde terminó, el taller quedó en silencio. Marta se quedó sola un momento, mirando el espacio lleno de vida. Caminó hasta su rincón favorito. Se sentó frente al espejo y observó su reflejo. La blusa blanca que llevaba, el cabello más corto, el rostro sin maquillaje y una sonrisa serena. En la esquina del espejo pegó una nota escrita a mano: «Con mis reglas». Fue su forma de sellar todo. Ya no era una mujer esperando que la valoren. Era una mujer que se valoraba. Se puso de pie, apagó las luces del taller y al salir echó una última mirada al traje que colgaba en la entrada. El mismo que remendó aquella noche, cuando nadie creía en ella. Lo dejó ahí, como símbolo, como inicio, como advertencia, porque ese traje no solo se salvó, también la salvó a ella. Y mientras cerraba la puerta, con la llave girando con decisión, solo pensó una frase que ya no necesitaba gritar, y por fin pude respirar.